10 modelos de camiones específicos consiguieron un impacto tan profundo en las autopistas estadounidenses que dejaron de ser simples máquinas de trabajo para transformarse en verdaderas leyendas sobre ruedas. Se trata de ejemplares extremadamente raros y difíciles de localizar, incluso en los museos más especializados del mundo. ¿Por qué estos gigantes industriales son prácticamente imposibles de encontrar en la actualidad? A primera vista, parecen solo vehículos antiguos, pero en realidad, cada uno de ellos representa una solución de ingeniería única que moldeó la industria del transporte en América, despertando todavía hoy la admiración técnica de coleccionistas y entusiastas de la maquinaria pesada. El proceso de evolución de estas máquinas solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo estos camiones robustos y potentes presentan diseños icónicos que definieron una era de la mecánica pesada. El equipo de propulsión de estos modelos integraba motores con una capacidad de empuje que parece rugir todavía en la memoria de las carreteras del pasado. Todo se vuelve más complejo al analizar su estructura técnica, donde cada remache y cada viga de acero fueron diseñados para resistir jornadas de trabajo ininterrumpidas bajo condiciones climáticas extremas. La cámara se desliza a lo largo de las calandras cromadas y los chasis reforzados que caracterizan a los 10 camiones estadounidenses antiguos más legendarios de todos los tiempos. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo la ingeniería de estas unidades combinaba la fuerza bruta con una estética funcional que hoy resulta irrepetible en las líneas de montaje modernas. Las piezas de fundición de sus bloques de motor y la configuración de sus transmisiones manuales de múltiples velocidades ofrecen un testimonio físico de una época de transición tecnológica, transición al siguiente nivel. Unidades que en su momento fueron el estándar de la potencia, ahora se consideran tesoros industriales por su escasez y valor histórico. Se puede notar el desgaste natural en el metal de aquellos pocos ejemplares que han sobrevivido, lo cual aporta una capa adicional de autenticidad a su narrativa mecánica. El equipo de restauración a menudo se enfrenta a desafíos técnicos inmensos para devolver la funcionalidad a sistemas hidráulicos y neumáticos que fueron pioneros en su década. A primera vista, la recuperación de estos camiones parece un proceso puramente estético, pero en realidad requiere una precisión de ingeniería exacta para mantener la integridad de los componentes originales. Cada detalle visual, desde la oscilación de los indicadores en el tablero de instrumentos hasta el movimiento de los enormes pistones, refuerza la escala monumental de estas máquinas. El material se marcha más allá por la cadena de la historia, conservando la esencia técnica que permitió la construcción de la infraestructura moderna. 1962. Este fue el año exacto en que International Harvester lanzó al mercado el modelo Loadstar. El vehículo fue concebido bajo premisas de resistencia y versatilidad extrema, consolidándose rápidamente como uno de los camiones con mayor longevidad operativa de su época. ¿Por qué un diseño tan espartano logró dominar las zonas rurales y los servicios de emergencia durante décadas? A primera vista, su configuración mecánica parecía convencional, pero su ingeniería simplificada permitía reparaciones rápidas en el campo, lo que garantizaba que el trabajo nunca se detuviera independientemente de las condiciones del entorno. La planta motriz consistía en un motor de 8 cilindros en V con una capacidad de 392 pulgadas cúbicas, lo que equivale aproximadamente a 6 litros con 400 mililitros de desplazamiento. Se puede notar cómo este bloque generaba cerca de 197 caballos de fuerza y un par motor superior a las 310 libras-pie. El equipo motor no fue diseñado para alcanzar altas velocidades, ya que su límite máximo apenas superaba los 100 km por hora, priorizando la entrega de fuerza bruta sobre la rapidez. Pero esto es solo el comienzo. 5 marchas componían la transmisión manual estándar, la cual incorporaba opciones de servicio pesado, que incluían engranajes auxiliares para multiplicar la tracción. El sistema de rodaje se apoyaba sobre una suspensión de ballestas de acero, diseñadas para absorber las irregularidades de los caminos sin asfaltar. Se ve cómo la mayoría de las unidades salían de la línea de montaje con tracción trasera,
aunque la fábrica produjo variantes con tracción en las 4 ruedas para aplicaciones industriales que requerían mayor adherencia en terrenos blandos o escarpados. Más adelante se complica. El diseño exterior carecía de adornos innecesarios, destacando por un capó alargado, una cabina de dimensiones estrechas y líneas laterales que fluían sin interrupciones. El chasis estaba preparado para soportar un peso bruto vehicular superior a las 28.000 libras según la configuración específica de cada unidad. Se puede notar cómo el sonido característico del motor de 8 cilindros se convertía en un estruendo profundo y mecánico que recorría los campos de labranza y las carreteras secundarias. Todo se vuelve más complejo. Unidades de este modelo sirvieron en múltiples frentes, desde la labor agrícola intensiva y las cadenas de suministro en fábricas, hasta el transporte escolar y el mantenimiento urbano en las ciudades. Su polivalencia técnica lo convirtió en una herramienta omnipresente, pero la intensidad de su uso provocó que muy pocos ejemplares sobrevivieran al paso de los años en condiciones óptimas. Transición al siguiente nivel. Debido a este desgaste histórico, encontrar hoy en día unidades totalmente restauradas se considera un evento excepcionalmente raro en el ámbito del coleccionismo industrial. Conductores veteranos describen habitualmente a este camión como un caballo de batalla imparable, capaz de gestionar cualquier carga o terreno sin presentar fallos estructurales. En la actualidad, todavía es posible encontrar algunos ejemplares operativos en pequeñas localidades, funcionando con la misma precisión mecánica que el primer día. El metal y los componentes mecánicos de estas máquinas parecen haber resistido el avance del tiempo gracias a su construcción robusta y su mantenimiento directo. El procesamiento posterior solo reforzará su legado de durabilidad mecánica en la historia del transporte de carga. 1980 fue el año en que el Western Star 4900 comenzó a circular por las carreteras, estableciendo un estándar basado en la potencia bruta y una presencia imponente. ¿Por qué este modelo logró destacar sobre otros gigantes de la industria pesada desde su lanzamiento? A primera vista, parece un camión convencional, pero en realidad combinaba una fabricación casi artesanal con una ingeniería de precisión estadounidense que le otorgaba una personalidad técnica única. La ensambladura se realizaba con una atención meticulosa en cada componente mecánico y estructural del chasis. Pero esto es solo el comienzo. Su tren motriz albergaba diversas configuraciones a lo largo del tiempo, destacando la variante equipada con el motor Detroit Diesel 8.92 de configuración 1V8. Esta planta impulsora de 12.1 litros de cilindrada generaba 435 caballos de fuerza y más de 1.400 libras-pie de torque. Se puede notar cómo el equipo de propulsión permitía una aceleración constante y una velocidad máxima de aproximadamente 75 millas por hora. El proceso solo está cobrando fuerza. La gestión de toda esa energía dependía habitualmente de una transmisión manual de 13 velocidades, diseñada para ofrecer un control absoluto sobre cargas pesadas y pendientes pronunciadas. Se ve cómo el sistema de tracción 6x4 trabaja en conjunto con ballestas parabólicas, una configuración personalizada para resistir los entornos más hostiles y el arrastre de remolques de dimensiones extraordinarias. Más adelante se complica. Visualmente, el diseño del 4900 se definía por guardabarros de líneas rectas, una parrilla de cromo de gran tamaño y faros de forma rectangular. En el interior, la cabina se posicionaba como una de las más lujosas de su época, integrando acabados en madera y paneles repletos de diales analógicos que recreaban la atmósfera de una cabina de mando aeronáutica. Todo se vuelve más complejo. Esta maquinaria encontraba su lugar de trabajo en los sectores de la tala de árboles, la minería y el transporte de carga de larga distancia, siendo la opción predilecta de transportistas independientes que buscaban fiabilidad y alta capacidad de personalización. Su estatus de leyenda se consolidó debido a la flexibilidad técnica que permitía adaptar el vehículo a necesidades específicas.
Y esto no es el límite. En la actualidad, encontrar una unidad con su configuración original es una tarea compleja, ya que la mayoría de estos camiones fueron modificados o desguazados tras décadas de servicio intensivo. Aquellos ejemplares que se mantienen en estado prístino son considerados hoy auténticas piezas de colección guardadas en garajes especializados. Transición al siguiente nivel. Un detalle técnico relevante es la operatividad persistente de estas máquinas en las regiones más remotas de Alaska y Canadá, donde las condiciones climáticas y del terreno son extremas. Se puede notar cómo el chasis y la suspensión soportan el castigo continuo de las rutas heladas décadas después de su fabricación. La resistencia del material y la ingeniería de los años 80 mantienen su funcionalidad en estos entornos aislados. El camión abandona el centro de atención pasando a una fase de reconocimiento histórico por su durabilidad probada en el campo de trabajo. 1950. Esta década marcó el inicio de una transformación radical en el transporte pesado estadounidense con la aparición del White Freight Liner. Esta línea de camiones surgió de una alianza estratégica entre la compañía Freightliner y la clásica White Motor Company, destacando inmediatamente por una ingeniería orientada al rendimiento. ¿Por qué este diseño de frente plano y cabina sobre el motor resultó tan disruptivo para la época? A primera vista, la configuración parecía puramente estética, pero en realidad permitía maximizar el espacio de carga útil respetando las estrictas regulaciones de longitud de los años 60. La ingeniería mecánica cobraba fuerza en el corazón de su chasis. Una de las variantes más emblemáticas integraba el motor Detroit Diesel 6V71, un propulsor de 6 cilindros en configuración de V con una capacidad de 7 litros. Se puede notar cómo este bloque genera una potencia de 238 caballos de fuerza y un par motor cercano a las 630 libras-pie de torque. Todo se vuelve más complejo al analizar su transmisión manual de 10 velocidades, diseñada específicamente para gestionar rutas de larga distancia a través de topografías variables. 100 km por hora era la velocidad máxima aproximada que permitía este conjunto mecánico en carretera. El equipo no buscaba récords de velocidad, sino una durabilidad extrema y una eficiencia operativa constante durante jornadas interminables. Se ve cómo la suspensión basada en muelles de ballesta y el sistema de tracción trasera sostienen la estructura bajo presión. Pero esto es solo el comienzo. La disposición compacta de la cabina otorgaba una maniobrabilidad superior en entornos urbanos densos, una ventaja técnica determinante frente a los modelos de trompa convencional. Visualmente, el camión presenta una identidad inconfundible con su cabina de formas cuadradas y un bastidor de aluminio expuesto que reduce el peso total. El zumbido agudo característico de su motor Detroit de 2 tiempos todavía es identificado de inmediato por los conductores de la vieja escuela. Más adelante, se complica. Este modelo fue el pilar fundamental en las flotas de transporte interestatal, consolidando la red de carga moderna que atraviesa el continente. Su influencia técnica persiste en la actualidad, ya que numerosos diseños contemporáneos de cabina sobre motor extraen sus principios aerodinámicos y espaciales de este precursor. La escasez actual de estas unidades se debe a que la mayoría fueron desguazadas o sometidas a modificaciones profundas tras décadas de servicio ininterrumpido. Los ejemplares originales son piezas extremadamente codiciadas en las exhibiciones de vehículos antiguos. Transición al siguiente nivel. Los restauradores especializados invierten años en la búsqueda de componentes originales, los cuales son prácticamente imposibles de localizar en el mercado moderno. Existe un dato poco difundido sobre su impacto cultural fuera de las autopistas. El White Freight Liner se posicionó como uno de los primeros camiones pesados en protagonizar anuncios comerciales en la televisión estadounidense, expandiendo su legado hacia el imaginario colectivo. El proceso de evolución del transporte no se detuvo en este punto. El siguiente vehículo en la jerarquía industrial integra una potencia bruta superior
con uno de los diseños más agresivos jamás fabricados en la historia del motor. Así concluye el análisis de esta etapa clave en la evolución de la logística por carretera. 1976 fue el año en que Ford introdujo el LTL 9000, un vehículo diseñado para posicionar a la marca en competencia directa contra los fabricantes más dominantes del transporte de larga distancia. ¿Por qué este modelo logró desafiar a los gigantes establecidos del sector de carga pesada? A primera vista, su diseño robusto de cabina extendida y capó alargado proyectaba una imagen de autoridad estética, pero en realidad, su éxito radicaba en una configuración mecánica que se convirtió en un estándar de potencia y estilo en las autopistas estadounidenses. El motor Cummins NTC 400 impulsaba una de sus configuraciones más reconocidas mediante un bloque de 14 litros con 6 cilindros en línea. Esta unidad de potencia generaba 400 caballos de fuerza y un par motor que superaba las 1.475 libras-pie de torque. Se puede notar cómo el chasis soporta la fuerza necesaria para el traslado de cargamentos masivos a través de miles de millas, permitiendo alcanzar velocidades máximas por encima de las 75 millas por hora. Pero esto es solo el comienzo. Sistemas de transmisión manual de 13 velocidades gestionaban la entrega de potencia a las ruedas, incluyendo en ciertas versiones un sistema de doble palanca que exigía una alta precisión técnica por parte del operador. El equipo separa gradualmente las vibraciones del camino mediante una suspensión equipada con resortes semielípticos reforzados. Generalmente, la configuración incorporaba ejes traseros tándem para satisfacer los requerimientos de las aplicaciones de servicio pesado. Todo se vuelve más complejo al analizar su estructura externa. Una parrilla cromada con un diseño distintivo en forma de X y faros empotrados otorgaban al camión una presencia visual de carácter casi militar. El capó de dimensiones sobredimensionadas se eleva sobre un interior que figuraba entre los más ergonómicos de su época, contando con asientos acolchados, sistemas de aire acondicionado y un panel de instrumentos completamente analógico. Se ve cómo los operadores de rutas transcontinentales seleccionaban este modelo por el equilibrio entre su durabilidad mecánica y la habitabilidad de la cabina. Más adelante se complica. La producción de estas unidades cesó de manera definitiva en la década de 1990, lo que ha provocado que los ejemplares supervivientes sean actualmente escasos. Es especialmente difícil localizar unidades que conserven sus especificaciones originales de fábrica sin modificaciones estructurales. A primera vista, su valor parece puramente nostálgico, pero en realidad el LTL 9000 es respetado por representar una era de ingeniería mecánica pura, carente de controles electrónicos o sistemas computarizados. $120,000 es la cifra que alcanzó recientemente una unidad restaurada en una subasta de coleccionistas, confirmando el interés vigente por este tipo de maquinaria. Muchos profesionales del sector lo catalogan todavía como el vehículo más resistente fabricado por la compañía en su división de carga. El metal se posa en la historia como un testimonio de potencia bruta y personalidad técnica. Transición al siguiente nivel. El camión abandona el protagonismo para dar paso a máquinas de origen minero que se integraron en la cronología del transporte terrestre. El material histórico está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 1897 fue el año en que Autocar inició su trayectoria como uno de los fabricantes de vehículos comerciales con mayor antigüedad en los Estados Unidos de América. ¿Por qué el modelo DC-100, presentado originalmente en la década de 1960, se considera el máximo exponente de este legado industrial? A primera vista, un camión de esa época podría parecer superado por la tecnología moderna, pero en realidad fue concebido específicamente para aplicaciones de servicio extremo en sectores críticos como la minería y la construcción pesada. Esta máquina operaba con éxito en terrenos donde otros vehículos simplemente no lograban avanzar. Se puede notar cómo el chasis reforzado soporta las exigencias del entorno
mientras el equipo se desplaza con lentitud sobre superficies irregulares. El corazón mecánico de esta unidad era el motor Cummins NH220, un bloque de 6 cilindros en línea con una capacidad de 14 litros. Este propulsor generaba aproximadamente 220 caballos de fuerza y un par motor superior a las 735 libras-pie. Pero esto es solo el comienzo. Su velocidad máxima se situaba en torno a las 55 millas por hora, priorizando una capacidad de tracción constante sobre la rapidez de desplazamiento. La transmisión manual de 10 velocidades, combinada con relaciones de marcha cortas, permitía que el vehículo ascendiera pendientes pronunciadas, transportando su carga máxima sin mostrar vacilaciones en el ritmo. Se ve cómo la estructura de ballestas reforzadas absorbe las irregularidades del suelo, mientras que la configuración estándar de tracción trasera garantiza el avance. Más adelante se complica la arquitectura del bastidor para misiones especiales. Algunas variantes fabricadas para su uso fuera de carretera incorporaban ejes traseros triples para distribuir el peso de manera eficiente. El aspecto visual del camión, definido por una carrocería cuadrada, parachoques de gran grosor y una cabina de formas rectangulares, proyectaba una funcionalidad estrictamente técnica. El equipo operaba sin elementos ornamentales innecesarios. El proceso de trabajo solo estaba cobrando fuerza cuando el sonido del motor Cummins resonaba en las canteras y los caminos de tierra, indicando que las tareas pesadas se ejecutaban según lo previsto. Este modelo desempeñó un papel fundamental en proyectos de infraestructura, transporte de rocas, operaciones mineras e incluso en el servicio militar. Su reputación se consolidó debido a su resistencia ante el uso severo en los entornos más hostiles del planeta, manteniendo su operatividad tras décadas de exigencia física. Todo se vuelve más complejo al intentar localizar una unidad en la actualidad. Resulta casi imposible hallar un ejemplar en condiciones óptimas de conservación. La mayoría de estas máquinas terminaron en desguaces tras completar ciclos de vida extremadamente duros y prolongados. Los escasos sobrevivientes que existen hoy han sido restaurados de forma meticulosa por historiadores y coleccionistas especializados en maquinaria pesada. Se puede observar la precisión en la recuperación de cada componente original de estos vehículos. Un ejemplar del modelo de CE-100, restaurado con rigor técnico, ocupa un lugar destacado en un museo de ingeniería de los Estados Unidos de América. La pieza se exhibe como un testimonio directo del patrimonio industrial y la resistencia mecánica de una era de diseño robusto. El equipo descansa ahora bajo condiciones controladas de iluminación y temperatura. Así concluye el análisis de la trayectoria de este exponente de la ingeniería de transporte de carga pesada. El legado de su durabilidad permanece como una referencia en la historia de la fabricación de camiones de alto rendimiento. 1100 libras-pie de par motor es la fuerza bruta que define al Diamond Rio C-116, una máquina que se convirtió en el pilar fundamental del transporte pesado estadounidense durante las décadas de 1960 y 1970. ¿Por qué este modelo específico logró una reputación de durabilidad casi legendaria frente a sus competidores de la época? A primera vista, un camión de carga parece una herramienta intercambiable, pero en realidad, el C-116 integraba una ingeniería tan robusta que permitía realizar trayectos transcontinentales con carga completa, manteniendo una facilidad de operación sorprendente. Esta resistencia mecánica se apoyaba en el motor Cummins NTC 350, un bloque de 6 cilindros en línea con 14 litros de desplazamiento que generaba 350 caballos de fuerza. Pero esto es solo el comienzo. La potencia se gestionaba a través de una transmisión manual de 13 velocidades que se acoplaba a un embrague de alta resistencia para aplicaciones pesadas. Se puede notar cómo la palanca de cambios de corto recorrido permitía una transición precisa entre marchas, optimizando el rendimiento en pendientes prolongadas. El chasis se apoyaba sobre una configuración de tracción 6x4,
diseñada específicamente para el arrastre de remolques dobles o triples, sin comprometer la estabilidad estructural. Todo se vuelve más complejo al analizar la suspensión, la cual utilizaba muelles semielípticos que absorbían las irregularidades de las rutas más exigentes del país. Se ve cómo el diseño exterior del C-116 se alejaba de las curvas suaves para adoptar líneas cuadradas y defensas recortadas que facilitaban el acceso a los componentes mecánicos. La imponente rejilla frontal y el logotipo de Diamond Rio, situados sobre el capó, funcionaban como un distintivo de prestigio técnico dentro de la industria. El equipo integraba una cabina funcional donde la posición de conducción elevada permitía una visibilidad periférica completa de la carretera y los instrumentos de control. Más adelante se complica, ya que la sencillez de su mantenimiento convirtió a estas unidades en la opción preferida tanto para operadores independientes como para empresas mineras que operaban en entornos de alta degradación física. Debido a que la compañía Diamond Rio cesó sus operaciones definitivas en el año 1974, la disponibilidad de estas máquinas disminuyó de forma drástica en el mercado global. Por esta razón, la mayoría de los ejemplares terminaron desguazados para el aprovechamiento de sus piezas o abandonados a la oxidación en depósitos industriales. Solo unas pocas unidades han logrado sobrevivir hasta la actualidad, convirtiéndose en piezas de alto valor para coleccionistas especializados que las exhiben en eventos de maquinaria clásica. En esta etapa no termina su impacto cultural, pues el modelo alcanzó una notoriedad adicional al ser incluido en la producción cinematográfica Convoy de 1978. Un ejemplar del C-116 apareció en dicha cinta, consolidando la imagen del camión como un icono de la cultura de resistencia de los transportistas de aquel periodo. Se puede notar cómo el vehículo se desplaza a velocidades superiores a las 70 millas por hora, demostrando que su capacidad técnica iba de la mano con una estética agresiva y funcional. El polvo se asienta lentamente sobre la historia de la marca, pero el legado del C-116 permanece como un testimonio de la ingeniería de transporte de mediados del siglo XX. El material histórico del Diamond Rio se conserva hoy a través de los pocos ejemplares que aún mantienen sus motores en funcionamiento. 1961 fue el año exacto en que el Kenworth doble Huguiente 900 comenzó su trayectoria como uno de los vehículos de transporte más emblemáticos de la historia automotriz. ¿Por qué este modelo se ha mantenido en producción durante tantas décadas sin perder su relevancia en el mercado? A primera vista, su diseño parece responder solo a una estética tradicional, pero en realidad, su capó alargado y su imponente presencia en la carretera lo transformaron en el símbolo cultural definitivo del transporte de mercancías por carretera en los Estados Unidos. El proceso de consolidación de este camión como una leyenda viviente solo está cobrando fuerza. Una de las variantes más codiciadas por los especialistas incorpora el motor Cummins Big Cam 400. Este bloque de 14 litros con 6 cilindros en línea es capaz de entregar una potencia de 400 caballos de fuerza y un par motor que supera las 1.475 libras-pie. Se puede notar cómo el equipo mecánico permite que la unidad se desplace con carga completa a velocidades superiores a las 75 millas por hora, manteniendo una aceleración constante y una capacidad de tracción masiva. Los conductores valoran profundamente el control total que ofrece la transmisión manual de 18 velocidades en sus trayectos. Más adelante, se complica la configuración técnica para maximizar la eficiencia. El sistema de suspensión neumática Air Glide de Kenworth se utiliza con frecuencia en estos chasis, los cuales suelen presentar una configuración de tracción de 6x4. Se ve como el diseño exterior del doble Huguiente No 00 se convierte en el centro de atención gracias a sus guardabarros anchos y su parrilla con la icónica forma de letra T. El capó estirado se complementa con chimeneas de escape verticales de cromo que se elevan hacia el cielo. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza su acústica. El estruendo profundo y de baja frecuencia del motor constituye una firma sonora inconfundible que resuena en las autopistas estadounidenses de costa a costa.
debido a su versatilidad, el W 900 se convirtió en el vehículo preferido tanto para las flotas de transporte pesado como para los conductores independientes. Muchos operarios optan por personalizar sus unidades para convertirlas en declaraciones personales de estilo. El equipo de exhibición en eventos de camiones suele atraer a grandes multitudes cuando aparece un modelo clásico de esta serie. Y esto no es el límite de su valor. Resulta extremadamente difícil encontrar hoy en día unidades que se conserven en su estado original de fábrica. La mayoría de los ejemplares han sido modificados drásticamente con el paso de los años, lo que genera una demanda muy alta entre los coleccionistas por aquellos modelos que permanecen intactos. Transición al siguiente nivel. La fama de este camión alcanzó incluso a la industria de Hollywood, apareciendo en producciones cinematográficas como Arma Letal 2, además de protagonizar innumerables videos musicales y anuncios comerciales. La estructura del vehículo se mantiene como un referente de resistencia y diseño mecánico superior. El material gráfico y los registros históricos confirman que su legado en la ingeniería de transporte sigue vigente. El flujo de su historia industrial se mueve ahora hacia un modelo que pretende disputar su jerarquía. 1967 fue el año en que el Peterbilt 359 comenzó su trayectoria en las carreteras de los Estados Unidos. ¿Por qué este modelo específico se transformó en el camión más apreciado de la historia estadounidense? A primera vista, su diseño de capó alargado y acabados en cromo parece una elección estética tradicional, pero en realidad, esta silueta inconfundible consolidó su estatus entre propietarios, operadores, cineastas y coleccionistas especializados. El proceso de aceptación cultural solo estaba cobrando fuerza. Se puede notar cómo el chasis de este vehículo permitía la integración de diversas configuraciones de motorización según la necesidad del transporte. Entre las opciones disponibles, una de las más potentes y codiciadas por los conductores era la que incluía el Caterpillar 3408 de 8 cilindros en V. Esta planta motriz masiva cuenta con una capacidad de 18 litros de desplazamiento. Más adelante se complica la ingeniería interna del bloque para gestionar tal volumen de energía. 450 caballos de fuerza son generados por este motor, capaces de producir hasta 1.620 libras-pie de torque. Se ve cómo el cigüeñal transmite esta fuerza bruta para permitir el cruce de todo el continente, incluso bajo las condiciones de las rutas más exigentes del territorio. El equipo se mueve con una transmisión manual de 15 velocidades que facilita cambios de marcha precisos. Pero esto es solo el comienzo. La tracción 6x4, combinada con un sistema de suspensión para trabajos pesados, fue diseñada específicamente para el movimiento de carga de alta exigencia. A pesar de las dimensiones externas del camión, la cabina ofrecía niveles de comodidad sorprendentes durante las largas jornadas de conducción. La cámara se desliza a lo largo de su icónico capó extendido, donde los escapes verticales duales y la parrilla fabricada íntegramente en cromo definen la cultura visual de este modelo. Todo se vuelve más complejo al analizar su valor actual. Pinturas personalizadas y detalles cromados brillantes son marcas registradas que todavía hoy dominan las exhibiciones de camiones en todo el país. Es difícil encontrar un evento del sector en los Estados Unidos donde un 359 restaurado meticulosamente no se convierta en el centro de atención bajo las luces del recinto. Durante las décadas de los 70 y los 80, el camión dejó de ser una herramienta de trabajo para transformarse en un fenómeno social. Transición al siguiente nivel. Muchos conductores comenzaron a ver estos vehículos como símbolos de libertad y representación de poder absoluto en el asfalto. Esta percepción convirtió al Peterbilt 359 en un verdadero icono de la cultura norteamericana antes de que su producción cesara definitivamente en 1987. Por esta razón, encontrar una unidad en condiciones originales es una tarea extremadamente compleja para los especialistas.
debido a que la mayoría de los modelos supervivientes han sufrido modificaciones estructurales severas. Los ejemplares intactos han alcanzado un valor económico increíble. Existe un detalle técnico y cinematográfico relevante que suele generar confusión entre los entusiastas del cine. Aunque en la película clásica de Steven Spielberg, titulada Duelo, se utilizó originalmente un Peterbilt 281, fue el modelo 359 el que posteriormente se convirtió en el preferido de la industria de Hollywood. El equipo aparece de manera recurrente en decenas de largometrajes y programas de televisión, consolidando su imagen en la pantalla. Y esto no es el límite del legado. Las líneas de este camión representan el alma de la historia del transporte por carretera en el siglo XX. Se puede notar cómo el metal pulido de los tanques de combustible refleja el entorno mientras el vehículo se desplaza con una cadencia constante. El diseño robusto de los ejes y la estructura reforzada del bastidor garantizan que la máquina soporte el paso de las décadas. El material y la ingeniería de estos vehículos clásicos se mantienen como un estándar de resistencia. Así concluye la revisión técnica de este modelo emblemático que definió una era en el transporte pesado. El camino de estos gigantes de metal continúa conservándose a través de la restauración y el coleccionismo especializado. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 1953. Ese fue el año exacto en que el Mack B61 comenzó su trayectoria como uno de los camiones más legendarios jamás fabricados por la compañía. ¿Para qué se diseñó originalmente esta máquina de formas redondeadas? A primera vista, el vehículo parece una pieza de exhibición por su estética clásica, pero en realidad fue concebido como una herramienta de trabajo incansable capaz de operar en cualquier sector de la industria del transporte. Su robustez lo convirtió rápidamente en un símbolo de fiabilidad y estilo estadounidense, sirviendo tanto en la construcción pesada como en el transporte de larga distancia por todo el país. El motor Mack End 673 constituye el corazón de su versión más icónica. Se trata de una unidad de 6 cilindros en línea con 11 litros de desplazamiento, capaz de generar 211 caballos de fuerza y aproximadamente 790 libras-pie de torque. Pero esto es solo el comienzo. Aunque estas cifras resultan modestas bajo los estándares actuales, el camión no presentaba ninguna dificultad para escalar pendientes pronunciadas con carga completa, manteniendo velocidades de crucero de entre 55 y 62 millas por hora. Se puede notar cómo la transmisión manual de 10 velocidades trabaja en conjunto con el motor, integrando frecuentemente un engranaje divisor para maximizar el control del conductor. El equipo se asienta sobre un chasis reforzado de alta resistencia, ofreciendo configuraciones de tracción trasera o tracción 6x4, según los requerimientos específicos de cada tarea. Esta estructura fue fabricada con el objetivo de perdurar, y muchos de estos ejemplares se mantuvieron operativos durante varias décadas de servicio ininterrumpido. El proceso de construcción solo cobraba fuerza con estos estándares de durabilidad. Desde el punto de vista del diseño, el modelo exhala un encanto antiguo que es puro carácter industrial. Se ve cómo la carrocería redondeada fluye hacia los faros delanteros, los cuales se encuentran integrados directamente en los guardabarros, mientras que el adorno del Bulldog en el capó otorga una identidad visual que se reconoce al instante. El sonido del motor Mack, un rugido grave y constante, podía percibirse mucho antes de que el vehículo fuera visible en el horizonte. Más adelante se complica la diversidad de sus aplicaciones. La reputación de ser virtualmente inquebrantable se forjó en los entornos más hostiles imaginables. El Mack B61 desempeñó funciones críticas en la minería, el transporte de madera, la edificación y el flete regional, ganándose el apodo de tanque rodante gracias a su marco resistente y su mecánica simplificada. A primera vista, parece un diseño sencillo de mediados de siglo, pero en realidad, su actitud sin concesiones lo posicionó como el estándar de la industria. Transición al siguiente nivel. Hoy en día,
Localizar una unidad en su estado original resulta extremadamente difícil y poco frecuente. Con el paso de los años, una gran cantidad de estos camiones fueron desmantelados o sometidos a modificaciones estructurales profundas para adaptarse a nuevas normativas. Los escasos ejemplares que aún se conservan se encuentran bajo la estricta protección de coleccionistas privados, especialmente en los Estados Unidos y Australia, territorios donde el vehículo alcanzó un estatus de leyenda absoluta. Se puede observar cómo los coleccionistas preservan cada detalle del metal original. El legado de este modelo trasciende su durabilidad física para definir la identidad visual de la marca hasta la actualidad. La mascota del Bulldog, que hoy representa a toda la compañía, inició su historia vinculada estrechamente a este camión. Todo se vuelve más complejo al analizar su impacto cultural. Como dato particular, un ejemplar restaurado con precisión técnica fue presentado en la ceremonia de apertura de una convención de transporte en Las Vegas, donde recibió una ovación de pie similar a la de una celebridad de alto nivel. El equipo se desliza suavemente hacia la preservación de la historia del transporte pesado. Si se considera que este modelo representaba el punto máximo del transporte clásico, existe un vehículo todavía más inusual oculto en el pasado. La siguiente etapa de la narrativa se prepara para revelar una máquina cuya rareza supera a todas las demás registradas en los archivos industriales. El flujo de la historia abandona este modelo para dirigirse hacia una fase de descubrimiento técnico posterior. 1977. Este fue el año exacto en el que cesó la producción del Brockway 361, un camión que se sitúa en la cima de la jerarquía de los clásicos estadounidenses. ¿Por qué este modelo específico es considerado por muchos como el santo grial de la maquinaria pesada norteamericana? A simple vista, podría parecer simplemente un transporte robusto más de mediados del siglo XX, pero su mística reside en la desaparición total de su fabricante, lo que lo convirtió en una reliquia técnica casi imposible de replicar. La empresa Brockway Motor Company mantuvo este estandarte en las líneas de montaje desde la década de 1950, imprimiendo en cada chasis una combinación de fuerza bruta y artesanía manual que ya no existe en la industria moderna. La rareza de estas máquinas es absoluta hoy en día. Más adelante se complica, ya que la mayoría de las unidades desaparecieron tras el cierre repentino de la compañía debido a disputas con su empresa matriz, Mack. Se puede notar cómo el diseño del 361 impone su presencia mediante un capó inusualmente alto y líneas cuadradas que definen una estética industrial agresiva. El equipo destaca por una parrilla ancha, donde el emblema de Brockway se exhibe con una geometría metálica inconfundible que capta la atención en cualquier zona de trabajo. 14 litros de desplazamiento tiene el motor Cummins NH250, una de las configuraciones más emblemáticas que daban vida a este gigante. Este bloque de 6 cilindros en línea generaba aproximadamente 250 caballos de fuerza, pero su verdadera capacidad residía en un torque superior a las 885 libras-pie. El proceso solo está cobrando fuerza al analizar su rendimiento dinámico. No se trataba de alcanzar altas velocidades, sino de mantener una tracción constante y fiable en condiciones de carga extrema. El camión alcanzaba una velocidad máxima cercana a las 62 millas por hora, operando siempre bajo un régimen de potencia sostenida. Una transmisión manual de 10 velocidades gestionaba el flujo de energía hacia las ruedas traseras. Se ve cómo el conductor opera un patrón de cambios preciso y duro, diseñado para soportar el castigo del transporte de materiales pesados. El sistema de propulsión contaba con una configuración de tracción 6x4, ideal para las exigencias de la construcción y el mantenimiento municipal. En esta etapa no termina la complejidad técnica del vehículo. La suspensión utilizaba ballestas de alta resistencia, capaces de absorber las irregularidades de las rutas industriales más degradadas del noreste de los Estados Unidos. A primera vista, el interior de la cabina parece austero,
pero en realidad fue diseñado con una funcionalidad ergonómica avanzada para su época. El tablero de instrumentos presenta una disposición lógica de relojes analógicos y palancas reforzadas, mientras que los asientos fueron fabricados para resistir turnos prolongados en flotas de mantenimiento urbano. La cámara se desliza a lo largo del chasis reforzado, revelando una estructura que se convirtió en la columna vertebral del transporte de materiales en zonas de fábricas y proyectos estatales. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el mantenimiento de estas unidades tras el cierre de la fábrica. La escasez de repuestos convirtió la restauración del modelo 361 en un desafío de ingeniería para los coleccionistas. Al secarse el suministro de piezas oficiales, cada componente debe ser recuperado o fabricado a medida, elevando el estatus del camión a una categoría de leyenda mecánica. Transición al siguiente nivel. Cada año, en la localidad de Cortland, Nueva York, se organiza un evento dedicado exclusivamente a esta marca. Se puede notar la reverencia casi religiosa de los asistentes cuando un ejemplar operativo entra en el recinto. El vehículo avanza lentamente entre la multitud, exhibiendo su funcionamiento mecánico impecable después de décadas de servicio. Este respeto no es gratuito, sino que nace de una reputación de confiabilidad forjada en las rutas más difíciles del continente. El camión se detiene con el siseo característico de sus frenos de aire, manteniendo su posición como el icono más raro de la era dorada del transporte estadounidense. El legado del 361 se conserva así en cada pieza de metal que aún sobrevive al paso del tiempo. Así concluye una de las etapas clave de la producción de acero. 1.400 toneladas de acero, sudor y determinación mecánica han definido este recorrido a través de un capítulo fundamental en la historia del transporte terrestre estadounidense. ¿Por qué estas máquinas han logrado sobrevivir a los elementos naturales, a los cambios tecnológicos radicales y a la prueba brutal del tiempo? A primera vista, parecen simples vehículos de carga, pero en realidad representan legados rodantes que se mantienen vigentes. Las estructuras de metal se han enfrentado a décadas de uso ininterrumpido sin perder su integridad estructural original. Gigantes de acero fueron los protagonistas de una era donde la conducción de camiones superaba la definición de un empleo convencional. Más adelante se complica. La operación de estos vehículos exigía una simbiosis técnica entre el operador y la máquina, convirtiendo la actividad en un estilo de vida especializado. Se puede notar cómo la ingeniería de mediados del siglo XX priorizaba la durabilidad mecánica por encima de la obsolescencia programada. Cientos de miles de kilómetros recorridos respaldan la categoría de leyenda que ostentan estas unidades. El proceso solo está cobrando fuerza. Seleccionar una de estas máquinas para un proceso de restauración integral requiere considerar la complejidad de sus componentes originales y la rareza de sus piezas de fundición. Cada camión seleccionado para habitar en un garaje privado representa la preservación de la columna vertebral que construyó el sistema de transporte moderno. Diferentes modelos dominaron las carreteras, las zonas silvestres y los terrenos considerados imposibles para la tracción convencional. Todo se vuelve más complejo. La observación de estas unidades en servicio activo durante décadas pasadas permite comprender la evolución de la tracción y la resistencia de los materiales. Se ve cómo los chasis reforzados absorbían las vibraciones de caminos sin pavimentar mientras transportaban cargas que excedían las capacidades estándar actuales. Máquinas pesadas y vehículos clásicos requieren de un análisis continuo para que su historia alcance a una audiencia técnica interesada en la ingeniería pesada. Transición al siguiente nivel. La difusión de estos datos técnicos sobre los motores que gobernaron las rutas permite que el conocimiento sobre la maquinaria pesada se mantenga actualizado semanalmente. El equipo de monitorización registra cómo el interés por la mecánica clásica crece de forma proporcional a la calidad de la información técnica presentada. Los corazones de los entusiastas de la mecánica
Encuentran en estas descripciones un registro preciso de la potencia y el diseño industrial. En esta etapa no termina. El flujo de información técnica sobre las máquinas que gobernaron las autopistas se mantiene constante en cada fase de la investigación. Se puede notar el movimiento de las piezas históricas a través de la narrativa técnica que documenta su relevancia en la industria global. El material técnico analizado concluye aquí esta fase de revisión histórica sobre los pilares del transporte pesado. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y la comprensión de su durabilidad mecánica en el tiempo. El camino de estas leyendas mecánicas continúa sin prisa hacia la preservación documental. El acero alcanza así la preparación para la siguiente etapa de su reconocimiento histórico,